Muy buenos días, chicos y chicas. Vamos a dar inicio a un repaso más de avanzo. Así que en este momento, pues póngase listo, póngase con entusiasmo para dar inicio a nuestro repaso número 4 de avanzo. Para esta ocasión, pues nosotros vamos a retomar un poco lo de la que conocimos en el avanzo número 3, que trataba sobre los antecedentes de la guerra civil en El Salvador. Pues como ya conocemos cuáles fueron los antecedentes, hoy vamos a conocer realmente lo que sucedió en la guerra civil del Salvador en un periodo de 1981 a 1989, inicios de los 90. Así que chicos, póngase atención, no se le olvide por favor al momento de ingresar a su repaso de avanzo de sociales, agregar su nombre completo, su grado y su sección para que me quede registrado pues sus datos, ¿verdad? Hay muchos que se les olvida hacer ese paso tan importante y así pues yo me fijo en su asistencia. Bueno chicos, todavía hacen falta bastantes personas que se incorporen a la clase, pero este repaso es bastante larguito, así que vamos a necesitar de este tiempo. Así que voy a comenzar y voy a compartir pantalla con usted para dar inicio a este repaso. Y bueno, comenzamos en este momento compartiendo pantalla, ¿verdad? El avanzo 4, como ya lo dije, está titulado como la Guerra Civil del Salvador de un periodo de 1981 a 1989, ¿verdad? Así que es muy importante que usted lo tenga. Luego de ello, chicos, les comparto la agenda que vamos a trabajar el día de hoy y esa agenda dice lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, ahí la reflexión del día de hoy hace alusión al tema pues que nosotros vamos a desarrollar y dice, habrán guerras mientras haya ignorancia. Habrán guerras mientras haya intolerancia. Habrán conflictos hasta el día que tomemos la firme decisión de vivir en un mundo de paz y de respeto. Entonces, chicos, muy importante que esta reflexión nos llegue a nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que ser pacifistas de corazón y procurar siempre el bien a los demás, ¿verdad? Que no exista la violencia en nuestro corazón ni en nuestras naciones, ¿verdad? Ahora bien, luego de ello, el objetivo del tema del día de hoy va a ser el siguiente, repasar los acontecimientos de la guerra civil en El Salvador, ¿verdad? Esto usted lo tiene en su cuaderno de primer año, pero a lo mejor no le tomó el debido interés cuando usted asistía a primer año, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Y para ello, pues empezamos con una galería de imágenes. Esta galería de imágenes que usted está viendo en sus pantallas, pues corresponden a fotografías 100% salvadoreñas de los hechos cometidos durante la guerra civil y en especial estas son imágenes reales de la masacre del Mozote. Así como usted está viendo en estas imágenes, así quedaron los cuerpos de las personas que fueron asesinadas, ¿verdad? A sangre fría y despiadadamente. Yo sé que usted ya me hizo la tarea que dejé la semana pasada y ha de haber observado el documental sobre la masacre del Mozote. Esta masacre es una de las más crueles y más duras vividas en la historia de nuestro país. Como usted puede ver, pues los cuerpos quedaron desnudos, los pueblos parecen pueblos fantasmas y pues las fuerzas militares están muy a la expectativa del hecho que han cometido, ¿verdad?
En esta masacre murieron muchos niños, murieron muchas mujeres y personas inocentes, ¿verdad? Luego de que usted está viendo esta galería de imágenes, procedemos a dar lectura a lo siguiente. El Mozote, la masacre más mortífera en la historia de América Latina que a lo mejor usted no conocía, ¿verdad? Y vamos a empezar y vamos a dar lectura. Esto salió en una noticia en aquellos tiempos, en un periódico muy reconocido a nivel mundial, y por eso la extraje para que usted se informe y esté muy consciente de lo que va a responder en su prueba de avanzo en la parte de la Guerra Civil del Salvador, ¿verdad? Entonces comenzamos. Era la tarde del 10 de diciembre de 1981. La tranquilidad del pequeño poblado de El Mozote, ubicado al norte del Salvador, cerca de la frontera con Honduras, habría de esfumarse para siempre. El batallón Atlacat, un grupo del ejército salvadoreño encargado de poner fin a la guerrilla y formado en la tristemente célebre Escuela de las Américas. Esta Escuela de las Américas era una escuela que entrenaba a las fuerzas militares de una manera terrible. Les enseñaban incluso técnicas de descuartización, descuartizar los cuerpos de las personas. Imagínese usted la crueldad con que habían sido entrenados. Conocida como el semillero de los militares, que inauguraron, óigalo bien, las dictaduras más sangrientas de América Latina. Y estas pues irrumpieron en ese poblado, ¿verdad? Su objetivo era seguir toda huella del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Acuérdese que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional era una organización, ¿verdad? O es, porque hoy ya una organización política que había elegido la guerrilla como el medio para terminar con la precaria situación de pobreza extrema y la poderosa influencia de los Estados Unidos en la política nacional que vivía El Salvador. Quiere decir que el Frente Farabundo Martí trabajaba del lado de los opositores del gobierno, chicos. Trabajaba con la guerrilla de nuestro país, que era liderada por hombres, mujeres y niños que luchaban por sus derechos, ¿verdad? En aquellos entonces. Las poco más de 25 casas reunidas en torno a una plaza pública que conformaban el Mozote, óigalo bien, solo bien poquita gente vivía ahí, quedaron vacías, óigalo bien, ante la llegada de los militares, quienes exigieron a toda la población abandonar inmediatamente sus viviendas y concentrarse en la plaza. Una vez reunidos, fueron interrogados por los soldados sobre las actividades de la guerrilla en la zona, obligados a encerrarse en sus casas y amenazados de muerte si a alguno se le ocurría salir a la calle durante el resto de la noche. Imagínense qué situación más fea que de repente lleguen a su colonia, lleguen las fuerzas militares, le pidan a usted pues que le dé información de algo que usted a lo mejor no conoce y luego pues le digan que se encierre en su casa y que no salga, ¿verdad? Porque si no lo van a matar. La madrugada del 11 de diciembre, imagínese, los militares recrudecieron sus acciones a un punto sin retorno, sin excepción. Cada habitante del Mozote se presentó a la plaza, donde fueron divididos entre hombres, mujeres y niños, encerrados por separado en la iglesia, en un sitio conocido como el convento y en distintas casas. Comenzó el interrogatorio. Los soldados lo que querían, chicos, era saber alguna información de la guerrilla, saber pues dónde se localizaban, a dónde los podían encontrar, pero la gente pues no lo sabía, la gente no sabía qué decir.
Una vez que se finalizaba en el interrogatorio, borraban toda evidencia. ¿Y cómo lo hacían? Pues asesinando a las personas. La cruel escena de cada grupo que iba siendo asesinado se prolongó durante muchas horas. La plaza, el convento y la iglesia veían pasar ríos de sangre y un montón de cuerpos apilados mientras la masacre continuaba. Los militares fueron especialmente sádicos con las mujeres y los menores de edad. Muchas mujeres, muchas niñas y niños fueron violados y posteriormente decapitados, así como usted lo está escuchando. El único testimonio de primera mano de aquellos días de 1981 es de Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre, quien contó una y otra vez cómo asesinaron a su esposo y a sus 4 hijos y está aún en espera de justicia. Sin embargo, el gobierno salvadoreño negó sistemáticamente la masacre y sepultó cualquier posibilidad de investigación en 1993, cuando la ley de amnistía general, promulgada meses atrás, cerró el caso con total impunidad. ¿Cómo la ve usted? Quisiera saber, chicos, si ustedes saben qué es una ley de amnistía. ¿Alguien ha escuchado sobre ello en primer año? Yoli, Dígame. la ley de amnistía es para, por decirlo así, perdonar los asesinatos que hicieron tanto guerrillas como militares por el hecho de que solo seguían órdenes, no lo hacían porque ellos los querían hacer, sino que solo porque seguían órdenes nada más. Excelente, señor Lester. Eso lo que usted acaba de decir, justamente en eso consistió la ley de amnistía, en perdonarse todos los asesinatos o todos los hechos que sucedieron durante la guerra en El Salvador, en este caso, y que fueron pues liderados tanto por la guerrilla como el gobierno. Gracias a que hubo acuerdos de paz, se dio la ley de amnistía. Sin embargo, no sé qué opina usted. ¿Será de verdad fácil olvidar este tipo de masacres que hubo en El Salvador? ¿O será que todavía hay heridas muy bien marcadas, verdad? Entonces, ahí usted pues medite, porque acuérdese de que en la prueba de avanzo le van a hacer preguntas socioemocionales sobre estos temas, ¿verdad? Ahora bien, continuando con esto, quiere decir que la masacre del Mozote quedó en la impunidad. Y si usted se pone a reflexionar sobre lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, bueno, el presidente Bukele pide que haya justicia para la masacre del Mozote. Y hay muchos organismos opositores que dicen de que para qué volver a tocar el pasado, ¿verdad? Si ya hubo una ley de amnistía, mas sin embargo, pues los pocos sobrevivientes exigen pues que exista un verdadero castigo para sus autores intelectuales, ¿verdad? Entonces, está muy interesante el tema, le invito a que esté pendiente de estos temas a través de las noticias, de los medios de información social. Pero continuemos. También, chicos, una figura muy importante que a mí me gustaría que ustedes vayan tomando nota, porque a lo mejor en primer año solo lo vieron así rapidito, y yo quiero que usted esté muy consciente, es del papel del presidente de la República, José Napoleón Duarte, y su desempeño durante la Guerra Civil del Salvador. El presidente José Napoleón Duarte entró en funciones el primero de junio de 1984 y extendió su periodo presidencial hasta el 1 de junio de 1989. Este presidente es el primer presidente civil luego del autoritarismo militar. Por eso es muy importante que usted anote esto. José Napoleón Duarte
es el primer presidente civil luego del autoritarismo militar en El Salvador. Acuérdese que el autoritarismo militar hace referencia al periodo que El Salvador estuvo gobernado únicamente por militares, desde Maximiliano Hernández Martínez hasta Carlos Humberto Romero, hasta Castaneda Castro, perdón. Entonces, este presidente pues es ingeniero. En aquellos entonces, ingeniero, un hombre supuestamente del pueblo y que iba a trabajar para el pueblo, ¿verdad? Obviamente, José Napoleón Duarte, el ingeniero José Napoleón Duarte, empieza a trabajar estrechamente con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En un acto en el cual se encontraba en un protocolo a nivel mundial, este presidente del salvadoreño, José Napoleón Duarte, besó la bandera de Estados Unidos. Imagínese usted, esto prácticamente simbolizó que le estaba otorgando a Ronald Reagan el pueblo salvadoreño, la nación del Salvador, ¿verdad? Mucha gente lo tomó así. Durante el gobierno de José Napoleón Duarte, se incrementó la pobreza en El Salvador, se pusieron de moda los secuestros, incluso a él le secuestraron una hija, se puso de moda los presos políticos, la violencia, los asesinatos y los exterminios de la población. Y se incrementó, por supuesto, la tasa de desempleo en El Salvador. Quiere decir que lejos de estabilizar la situación política y económica en El Salvador y social, durante este gobierno de José Napoleón Duarte se incrementó los actos de violencia en nuestro país. Ahora bien, continuando, hay un reporte de la ONU sobre el conflicto armado de El Salvador y este reporte lo dio la ONU en 3 partes. Me gustaría que usted tomara nota porque en su cuadernito no lo tiene así de primer año y es importante que usted sepa lo más importante. El primer periodo de la Guerra Civil salvadoreña, desde su inicio, es decir, de allá de 1980 a 1983, estuvo marcado, óigalo bien, por una instauración de la violencia de manera sistemática y el terror y la desconfianza en la población civil, así como la desarticulación de cualquier movimiento opositor. Durante la primera etapa del conflicto, que abarca unos 3 años, los escuadrones de la muerte asesinaron a 34.131 civiles, según el informe de la ONU a través de la Comisión de la Verdad, encargada del estudio de los crímenes de la guerra salvadoreña. Recordémonos que los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha, conformados por militares, policías y civiles, e incluso, ¿verdad?, dirigidos también por algunos políticos que pues luchaban contra las fuerzas opositoras del gobierno. ¿Quién era su líder y fundador? Pues era el señor Dawison, ¿verdad?, fundador del partido Arena y jefe de los escuadrones de la muerte. También, chicos, se atribuye, según los historiadores, que otro líder de estos escuadrones de la muerte era el teniente coronel Domingo Monterrosa. Domingo Monterrosa era el comandante de las Fuerzas Armadas del Salvador durante la Guerra Civil. Y a Domingo Monterrosa se le atribuye también la masacre del Mozote, ser el actor intelectual y dirigente de la masacre del Mozote en nuestro país. Ahora bien, continuando, segunda parte del enfrentamiento armado en El Salvador, que se localiza entre 1983 a 1987. Vaya tomando nota.
se caracterizó por las violaciones a la vida, a la integridad física y a la seguridad en los centros urbanos. Quiere decir que ya en este periodo la guerra no solo era allá en las montañas, en los cerros o en las zonas rurales de nuestro país, sino que ya se empiezan a tocar centros urbanos de El Salvador. A pesar del recrudecimiento aparente en este segundo periodo, se reduce notablemente el número de asesinatos a manos de los escuadrones de la muerte. ¿Por qué creen que se empieza a reducir? Obviamente porque hay más miembros incorporados a la guerrilla y la guerrilla ya está teniendo un fuerte financiamiento de la URSS a través de Cuba con armamento y logística. ¿Qué le quiero decir a esto? Que así como Estados Unidos estaba apoyando al gobierno, la URSS también estaba apoyando a la guerrilla y lo hacía a través de su amigo Cuba. Entonces es así como llegaba mucho armamento a El Salvador y por lo tanto se empezó a debilitar la fuerza de los escuadrones de la muerte. Imagínense que pasan de tener asesinados 5.962 personas en 1982 a solo tener 1.655 en 1985. Para ese entonces, el FMLN fortaleció su estructura y da muestras de poder en la esfera militar, ¿verdad? A partir de 1985, el FMLN inicia un periodo en el cual sus objetivos prioritarios son los asesinatos de alcaldes y funcionarios del gobierno. En zonas estratégicas del conflicto con la guerrilla, intenta demostrar su poder en El Salvador. ¿Cómo la ve usted, verdad? Ahora ya llegamos a la parte final, que es el 11 de noviembre de 1989. Esto pues, ahí, niños, inicia la mayor ofensiva registrada en toda la guerra, la ofensiva Hasta el Tope, que alcanza tales dimensiones que obliga a decretar el estado de sección. Le pregunto, ¿conoce usted qué es un estado de sección? ¿Alguien sabe? Últimamente esa palabra ha sonado en los medios de comunicación. ¿Qué es un estado de sección? ¿Nadie? Ok, si usted no lo sabe, es bueno que anote lo siguiente. El estado de sección es una situación excepcional en la vida social y política de un país en la cual el representante del pueblo, en este caso el presidente, puede frenar la vigencia de algunos derechos constitucionales, como lo son el libre tránsito. Para estos tiempos de la guerra civil, el presidente de la República decretó el estado de sección. Esto significa que puso toque de queda. Para esta época, chicos, yo bien me recuerdo porque ya estaba de 9 años para ese entonces. Y yo me recuerdo que los toques de queda comenzaban a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde toda la gente tenía que estar encerrada porque si no estaba en su casa y andaba vagabundeando, pues la asesinaban. Asesinaban a jóvenes, asesinaban a niños, a mujeres, sin hacer distinción. Por lo tanto, pues la violencia en nuestro país estaba a la orden del día. Esta ofensiva Hasta el Tope, como ya fue una ofensiva en la ciudad, tocó uno de los lugares del corazón de San Salvador y aquí usted lo va a ver en esta diapositiva. La noche del 11 de noviembre del 89, las ciudades de San Salvador y otras ciudades importantes fueron sorprendidas. Imagínese usted, aquí en San Salvador no se había oído lo de la, o sea, sí se oía lo de la guerra, lo que pasaba en Oriente, lo que pasaba en Occidente,
pero nunca habían experimentado de cerca la guerra. Y una de las estrategias que tomó la guerrilla es atacar las colonias donde residían las personas de poder. En este caso, tocaron la colonia Escalón. Imagínense todas las personas ricas de ese entonces, cuando empezaron a ver que les ametrallaban a sus casas, entraban a sus viviendas, agarraban a sus mujeres, agarraban a sus hijos. Obviamente la situación se puso fea para ellos y para todo el pueblo salvadoreño. Yo, por ejemplo, me recuerdo ese día 11 de noviembre del 89, ver que mi papá y mi mamá corrían de un lugar para otro en la casa y nos decían que nos metiéramos debajo de la cama. Y yo pensé que estábamos soñando, fíjese, cuando de repente abrí las ventanitas de mi cuarto y pude observar por primera vez en mi vida un helicóptero encima de la casa, niños, que estaba a punto de empezar a tirar, vea, los misiles contra las colonias, pues, de la zona. Imagínese usted qué susto. Yo pensaba que estaba soñando. En aquellos entonces daban una serie que se llamaba Lobo del Aire, de un helicóptero. Y yo decía, o sea, yo pensaba que estaba soñando, pero no, niños. En ese momento yo conocí lo que era la verdadera guerra, ¿verdad? También recuerdo que días después vi por primera vez un hombre descuartizado en plena calle aquí de Jardines del Recuerdo. Lo vi, bueno, partido totalmente por la mitad, con la cabeza a un lado. Y yo le digo, para mí, en esos entonces que tenía 9 años, fueron hechos bastante fuertes, difíciles. Como niña en ese entonces, le digo que yo sé lo que es sentir miedo que su papá o su mamá no regrese a su casa. Mi papá en ese entonces periodista, imagínese usted, y mi mamá enfermera. ¿Cómo la ve? Enfermera del Hospital Bloom en aquel entonces. La situación se me ponía fea. Había días que mis papás no llegaban a la casa porque se tenían que quedar a trabajar, ¿verdad? Y mi mamá a atender al montón de niños que llegaban pues baleados, que llegaban dañados, producto de la guerra civil de El Salvador. Ahora bien, por otro lado, chicos, cae el muro de Berlín. Imagínese usted, en 1989. Al caer el muro de Berlín, termina la bipolarización del mundo y Estados Unidos se corona como la máxima potencia a nivel mundial. Con la caída del muro de Berlín en 1989, se le pierde el interés al patrocinio de la Guerra Civil del Salvador, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la URSS. La URSS había quedado en la pobreza. Por lo tanto, inician los procesos para los acuerdos de paz. Empiezan los diálogos por la paz. Con esto, chicos, pues prácticamente terminamos este repaso número 4 y seguiríamos la próxima semana con los acuerdos de paz. Ahora bien, habilidades socioemocionales, usted me lo va a contestar en sus apuntes y me lo va a mandar al espacio establecido en Classroom. Habilidades socioemocionales que hay para esta semana. ¿Valió la pena la guerra civil del Salvador? Según su opinión, usted me va a contestar. Número 2, en un proceso de guerra civil, ¿quiénes son los más afectados? Usted me lo va a contestar porque yo quiero conocer su opinión. Número 3, ¿considera que existe impunidad en masacres cometidas producto de la guerra civil del Salvador? Y número 4, ¿quiénes son los verdaderos actores de la paz en una nación? Esas son las habilidades socioemocionales que usted me va a responder. Y para cerrar la clase del día de hoy, le tengo una pregunta que podría salirle en su evaluación de avance. Dice lo siguiente, tal vez Rubí me puede ayudar a leerla, por favor.
El conflicto armado en El Salvador se produjo después de un periodo prolongado de acontecimientos que forzaron a un desenlace que costó la vida a más de 700,000 personas. Se dieron elementos de carácter externo, principalmente con el contexto de la Guerra Fría, pero también factores puramente internos, siendo los más relevantes de los siguientes. Ok, gracias Rubí. Empecemos. Literal A. Le están preguntando por factores puramente internos. Literal A. Falta de políticas económicas que limitaron una adecuada distribución de la riqueza y pocas opciones para fomentar el comercio interno. B. Reclutamiento militar obligatorio y mayor presencia armada en las instituciones del Estado. C. Cierre de espacios políticos, fraudes electorales y problemas en la tenencia de la tierra. D. Pocas oportunidades de crecimiento profesional vinculadas con altos niveles de corrupción en el sistema político. ¿Cuáles seleccionarían ustedes? ¿Alguien ya tiene la respuesta según su criterio? ¿Cuál es? B. C. Vale, oí B. ahí que me dicen B y otros dicen C. Usted escribe en el chat cuál sería su respuesta. ¿Alguien que difiera? ¿Alguien que apoye al B? ¿O alguien que apoye a C? ¿Verdad? Porque esas son las dos opciones que yo veo. Ok, veamos por cuestiones de tiempo cuál es la respuesta. La respuesta correcta a esta pregunta sería literal C. Quiere decir, chicos, que hay cierre de espacios políticos porque no había oposición, había muchos fraudes electorales y acuérdense que la guerra tiene como antecedentes que a la gente se le quitaron sus tierras comunales y sus tierras ejidales. Muy bien, para los que contestaron por la C. Bueno, chicos, gracias por su atención. Espero les sirva este repaso para su prueba avanzo y que pues le haya gustado, ¿verdad? La finalidad mía es tocar pues cositas que a lo mejor en primer año usted no vio y podemos reforzar. No sé si hay alguna pregunta. Yoli, Dígame, Susana. dice que quería saber si me podría repetir qué es estado de excepción. Es que se me estaba cortando. Sí, es una situación excepcional en la vida social y política de un país, en la cual el máximo representante del pueblo puede restringir algunos derechos constitucionales. Algunos derechos constitucionales. Y en este caso le dije que se trata de la guerra civil, se limitó el derecho a la libre circulación, porque se instalaron o se decretaron los toques de queda. ¿Lo pudo anotar, Susana? Sí, Liz, gracias. Ok, muy bien, chicos. Entonces le va a quedar de tareita responder las preguntas de sus habilidades socioemocionales. Y nos estaríamos viendo otro ratito en la exposición de segundo año, sección C de la colmena número 5, ya la última de este periodo, ¿verdad? Y estamos a 2 clases de finalizar prácticamente todo el proceso, chicos. Así que ánimo, ¿verdad? Bendiciones y nos vemos a las 10 de la mañana, chicos. Cuídense. Gracias.